Bueno, en primer lugar, daros las gracias porque para nosotros es una satisfacción que haya tantas personas implicadas en educación y en todas estas charlas que llevamos haciendo en noviembre aquí en Benalmádena, que sigáis viniendo e implicando en todo lo que hacemos, que son interesantes. Y gracias, por supuesto, al Ayuntamiento de Benalmádena, a todos vosotros por estar aquí, porque si no, no serían posibles estas charlas, a todo el equipo de la Fundación y en especial a Marta, que cuando la hemos llamado pues ha querido venir y con toda la tranquilidad y toda la alegría. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Me emociona poder compartir pues, este momento con todos vosotros. Agradezco de corazón la presencia de todos, porque como sabéis, sin vuestra presencia, pues este encuentro no tendría la fuerza que hoy sentimos, ¿no? Gracias de verdad por dedicar vuestro tiempo a escuchar, a aprender y a participar en un espacio que busca inspirar a todos. Hoy tenemos la suerte de contar con alguien que nos enseñará con hechos y ejemplos lo que significa superarse. Gracias, Marta, por estar aquí, por ser parte de estas jornadas. Como bien he mencionado antes, hoy vamos a hablar de un tema que nos toca a todos muy de cerca, que es la superación. La vida a veces pues, nos presenta retos que parecen imposibles de superar y es precisamente en esos momentos cuando la perseverancia, la fuerza interior y la pasión se convierten en nuestras mejores herramientas. Aprender a levantarse, a mirar adelante pese a las dificultades y a no rendirse nunca es un mensaje que necesitamos a veces escuchar, especialmente en la adolescencia, una etapa de descubrimientos, de cambios y de aprendizajes constantes. Para guiarnos en esta reflexión, pues tenemos el privilegio de contar con Marta Francés, una deportista paralímpica cuya historia es un ejemplo de lucha, valentía y superación. Marta forma parte de la selección española de triatlón en la categoría PTS4, ha sido campeona del mundo en 2024, subcampeona del mundo en 2 ocasiones y medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Además, ha conquistado 2 títulos de campeona de Europa y fue reconocida como mejor paratriatleta de Europa en 2023 por la European Triathlon Union. Además, ha sido nombrada Dama de Santo Voto 2025 por su ejemplar trayectoria y su firme compromiso con la superación personal. La vida de Marta no ha estado exenta de obstáculos, ha pasado por momentos muy complicados y difíciles, los que ella ahora os contará a continuación, pero a pesar de todo no ha dejado de luchar incansablemente para recuperar su movilidad y alcanzar todos sus sueños. A pesar de las dificultades físicas, de sus problemas de salud y experiencias personales, Marta encontró en el deporte su pasión y su fuerza. Su camino hacia el triatlón paralímpico comenzó desde la rehabilitación en la natación y con esfuerzo, constancia y con un espíritu indomable ha escalado hasta lo más alto del podio mundial. Su historia nos enseña que no hay límite que pueda detener a quien se levanta cada día con determinación y con la certeza de que siempre hay un siempre para adelante. Hoy Marta nos inspira a superar obstáculos, a creer en nosotros mismos y a perseguir nuestros sueños con valentía y pasión. Es todo un verdadero honor dar paso a Marta Francés. Les pido que la reciban con un fuerte aplauso y con el corazón abierto para aprender su historia inspiradora. Muchas gracias, Marta. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias lo primero por venir. No voy a presentarme más porque me ha encantado la presentación que me ha hecho Lucía. Muchas gracias. Y bueno, hoy os vengo a hablar un poquito de mi vida, que bueno, sin dar mucho la chapa, lo que voy a intentar es contaros cómo, aunque lo que más destaca o lo que más es llamativo es esas medallas, para mí no es lo más importante. Bueno, es muy importante porque he conseguido mis sueños, pero lo más importante para mí ha sido cómo he superado pues bache tras bache
por muchos escalones que me ha presentado la vida. Mi historia yo la llamo un poco de superación, cada uno bueno, que le ponga el apodo que quiera, pero a mí dentro del conjunto de valores lo que más me gusta es la superación por lo que significa. Yo os voy a empezar a contar desde bien pequeñita. Con 13 añitos a mi padre le trasladan por su trabajo de Puerto Llano. Uy. Yo soy de Puerto Llano, encima tengo paisanos por aquí. Me mandan a Cartagena, a Murcia, y allí sufro lo que bien conocido es, y más ahora con el caso que ha habido tan reciente, el bullying. Yo sufrí bullying con 13 años, 14, 15, todos esos años estuve en un cole en el que pues, bueno, me tiraban los deberes al váter, me insultaban, me hacían vacío, aislamiento total, nadie jamás me hablaba, era como un mueble, hasta que bueno, me llegaron a pegar en el recreo, me esperaron a la salida del colegio para una chica que era bueno, mayor que yo, porque había repetido varias veces, llamó a gente de su entorno, de su barrio, no sé qué, y me esperaron todos para pegarme una paliza. Menos mal que ese día estaba mi madre en la puerta del cole, que yo vivía muy lejos, y entonces pues me recogía todos los días en el colegio para llevarme a casa. Gracias a eso no me dieron esa paliza, pero faltó poco. A partir de ahí, pues bueno, mis padres fueron a hablar en el instituto, con el jefe de estudios, con el director, los profesores, todo. Y a que no sabéis lo que les dijeron, que era culpa mía. Que era culpa mía porque era una chica que se le daba bien el deporte desde pequeña, que según ellos yo vestía bien. Y también es verdad, esto es verdad, yo sacaba muy buenas notas, pero no por inteligencia, que yo era una empollona, estaba todo el día ahí pim pam, porque yo quería mi sobresaliente. Según ellos, esto era desencadenante de envidias y por eso estaba justificado ese bullying. Bueno, después de oír esto, unos padres, aquí habrá muchos padres, dijeron, te cambio de cole ya. Me cambian de colegio, pero a Cartagena le pasa un poco lo que, bueno, pues a lo mejor le puede pasar a Benalmádena, que al final los conocéis todos porque es pequeño el sitio. Y en ese segundo colegio, primer día de cole, en la salida del colegio me estaban esperando los del primer colegio y los del segundo. Claro, ya ahí fue la gota que colmó el vaso. Mis padres vuelven al segundo colegio a hablar con ellos. Otra vez me salvó mi madre en el coche. Y bueno, en ese segundo cole es verdad que el conjunto directivo puso más de su parte para protegerme, pero claro, ya el rumor se había corrido. Yo ya era esa persona que no se le podía hablar, que pues eso, otro mueble. Jamás tuve un amigo, 14, 15 años, pues ya sabes lo que es la adolescencia, y tú estar solo completamente. A mí mi amistad fueron mis padres y mi hermano. Era mi refugio, mi perro. De ahí empezó mi pasión por los animales. Y bueno, pues yo me aislé completamente, y ahí fue cuando yo descubro el deporte. Empiezo a entrenar, no tiene nada que ver, gimnasia rítmica y atletismo. Pero bueno, como sabía que no me iba a dedicar a eso, era mi forma de desfogarme, entrenar, conocía a otras personas y yo disfrutaba ahí como una nana, sobre todo mi cabeza llegaba nueva a casa para por lo menos ponerme a sentarme a estudiar. Entonces yo ahí descubrí que el deporte podía ser un futuro no como deportista, sino como entrenadora. Y ahí, bueno, me empecé a motivar muchísimo. Pero bueno, os voy a poner previamente un vídeo, que es que este vídeo me encantó antes de darle, porque aunque aquí todos somos adultos, bueno, creo que excepto una persona, pero el bullying, aunque yo os estoy contando ahora, y os me adelanto un poquito a la charla, yo lo sufrí de peque, pero lo he sufrido de adulta. Ahora tengo 30 y me acabo de retirar en junio de este año del deporte profesional, aunque ahora os contaré más motivos, pero yo me retiro otra vez por bullying, porque el bullying en adultos y en el deporte está tan presente como en los niños. No sale en la tele, ha salido por desgracia el caso de Sandra, y por desgracia tengo que mencionarlo, ojalá y no tuviera que hacerlo, pero ese suicidio de Sandra yo también lo tuve en la cabeza, porque cuando eres pequeño no sabes nada de la vida, tampoco lo entiendes, y por qué te toca a ti, qué tienes tú de diferente. Y esas mismas preguntas me las he hecho de adulta. Y por eso quiero poneros este vídeo y ahora os explico también por qué. ¿Tú eres tonto o qué te pasa?
Que bajes la cabeza, te estoy diciendo. Que te calles. Quiero hacer algo. Hay que hacer algo. Y aunque no soy un héroe, Ni una heroína, aunque no soy el más valiente ni el más rebelde, ni la más increíble. nosotros también tenemos el poder de cambiar las cosas. ¿Qué hacéis? Tú también lo tienes. Bueno, este vídeo lo pongo porque, como os he dicho, y por eso quería anticiparme a la charla de que también lo estoy sufriendo de adulta, porque esto que han hecho ese grupito de chicos de ponerse en el otro lado y enfrentarse es lo que todos, si lo vemos o somos partícipes de algo de esto, es lo que teníamos que hacer. Esto se debería educar y enseñar desde chiquititos para que no pase. Por desgracia, no se hace. Nos enseñan muchas mates, mucha lengua, mucha inglés, pero no nos enseñan esto, a respetar. Y al final, ese grupo de personas que deciden, no han hecho gran cosa, bueno, sí, para mí es mucho, que es ponerse al otro lado y decirle, para, solo han hecho eso. Y con eso ya se acabó el bullying, con eso ya han frenado, porque ya no estás solo y han hablado. Y al final la clave del bullying es ese, hablar, no callarte, y si estás en el otro bando, de decir, yo no me meto con él, yo no le estoy haciendo nada, pero lo veo y no digo nada, eres tan culpable como el que lo hace, que eso es lo que nos cuesta mucho entender. Así que por eso son superhéroes, porque aunque no llevan capa, como bien explica ese vídeo, se han enfrentado. Y bueno, mi vida, aparte de ese bullying, de esa primera superación desde chiquitita, la vida me vuelve a poner otro bache, que aunque todavía no estaba bien en ese colegio, seguía sola, seguía con mi deporte, con 16 años me descubren ahí, en esa bolita roja, un tumor en el cerebelo, que al principio yo lo vi como, bueno, no lo vi, sentía cosas raras, me caía redonda porque me mareaba entrenando y otro mareo, y otro mareo, y otro mareo, hasta que mis padres ya, hartos de escucharme en casa, de cansina, de que todos los días llega a casa diciendo que se marea y se cae, un traumatólogo le dice que no sabe lo que hay, me mandan a un neurólogo y el neurólogo ve esa bolita donde no debería estar, me mandan a un neurocirujano, el neurocirujano ya se asusta de verdad, nos asusta ya a todos y le pone nombre, que es ese tumor en el cerebelo, que no se sabe si es bueno o es malo porque estaba muy profundo, no podían llegar a hacer una biopsia, con lo cual deciden operar. Me operan. Y bueno, pues la primera operación no sale bien porque no pueden limpiar todo. Llega una segunda operación. A la semana yo sigo en una cama porque la primera operación me dejó súper débil, súper débil, no movía nada de mi cuerpo. Y el médico decidió esperar una semana para que, aunque no comía hasta por vía con suero, pero por lo menos que tuviera un poquito más de energía para afrontar una segunda operación. Llega esa segunda operación y limpian todo, sale bien en cuanto a lo que el tumor se refiere. Pero una vez que al día siguiente estoy un día en la UCI, me suben a planta al día siguiente, yo no pierdo el conocimiento jamás, excepto cuando estoy anestesiada, claro. Me suben a planta y yo lo que me di cuenta es que no muevo nada de mi cuerpo, no muevo ni los brazos, ni las piernas, ni sé hablar, ni sé leer, ni sé escribir, ni sé caminar. No sé hacer nada. 16 años, os pongo otra vez en contexto, y no sé hacer nada, soy un bebé. Bueno, los labios y los ojos sí los movía, pero no sabía hablar, no hilaba una vocal con una consonante, no me salía. Y entonces, pues claro, yo que no podía, pero mis padres sí preguntan, yo oía todo, y le explica al neurocirujano delante de mí que no se sabe lo que va a pasar, que cada persona es un mundo, reacciona de una manera diferente, las cabezas todas son diferentes, con lo cual no se arriesgaba a dar un diagnóstico. Entonces, pues bueno, pasan los días, mi padre me trae el típico libro de preescolar de un cerdito, pues con ese aprendí a juntar letras otra vez para aprender a leer con mi papi. Y bueno, pues poquito a poco pasan los días, empiezo a mover bracito derecho, pierna derecha en la cama, sin gran cosa, un poquito, los dedos, tal.
pero seguía sondada, yo no podía ir al baño, no hacía nada, era un trozo de carne en una cama que me lavaban hasta con esponjas de esas porque tampoco me podía duchar, bueno, pues eso, lo que era. Y entonces, claro, a mí me entró pánico porque digo, como me queda así toda la vida y encima sé cómo estoy, porque si no lo supiera todavía, pero es que sé cómo estoy. A los 20 días me mandan a casa en ese estado porque a mi vecino de habitación la habían operado de lo mismo. Yo estaba en oncología infantil porque estaba en tierra de nadie con 16 años, ni eres niño ni eres adulto, pues ahí me metieron. Y al chico de la habitación de al lado, con la misma operación que yo, le cogió una bacteria y se quedó ciego. Entonces dijeron, tú para casa, por si acaso. Me mandaron a casa y claro, como yo ya había aprendido un poquito a hablar, mis padres me entendían, por lo menos que ya era suficiente, pues yo les dije en casa, por favor, lo único que quiero es aprender a caminar, a vestirme, a ir al baño sola, a ser, entre comillas, autónoma, por lo menos hasta donde llegase. Entonces, imaginaos este pasillo, yo les dije a mis padres, enseñarme a caminar. Pues cada uno me cogía de un lado, de un hombro, del otro, de los pies, y entonces pasillo para adelante, pasillo para atrás, me movían un pie delante del otro, y así es como me enseñaron a caminar, pues a su manera, como entendieron ellos que podían. A los 2 meses conseguí caminar sola, aunque hacía unas heces tremendas porque yo perdí el equilibrio, por eso no podía caminar. Entonces yo hacía unas heces, pusieron corchos en las esquinas de casa, de las paredes, de los picos, de las puertas, todo, como los coches cuando aparcas, cuando aprendes a conducir. Pues mi casa era así, llena de colchonetas, porque yo me pegaba con todo, o sea, era un trompo. A los 6 meses, que fue mi gran logro, que siempre lo cuento, porque conseguí trotar 5 kilómetros en 1 hora. Alguno que corre, que sé que corre, me lo tomé con calma, pero oye, troté y hice mis 5 kilómetros. Y cuando volví a revisión al médico a los 6 meses, claro, para él no se lo explicaba, entonces me empezó a hacer pruebas también. Y que si movía la mano, que moviera la otra, que no sé qué, los pies, no sé qué, equilibrio. Y tuvo una palabra que a mí me marcó mucho y que fue que era un milagro, que la ciencia no podía explicar eso, lo que estaba viendo. Es un hombre mayor y llevaba no sé cuántos años ejerciendo como neurocirujano y ese caso así no lo había visto nunca. Y a mí, aunque lo cuento en mis ponencias, yo respeto absolutamente todo, pero yo en mis ideas, y siempre lo tengo que mencionar, es que si fue un milagro es porque algo hay ahí arriba que dijo que tú tienes que tirar para adelante, de ahí mi frase. Y pues bueno, yo seguí para adelante, seguía teniendo sueños porque veía que continuaba mi vida, que parecía que se iba a parar, pero no se acabó parando. Y entonces yo dije, pero si yo quería estudiar ciencia de la actividad física al deporte, yo quería ser entrenadora, ya lo dije cuando era chiquitina. Y entonces pues dije a mis padres, pero yo quiero estudiar esto. Claro, en bachillerato yo lo hice a distancia, porque como no podía caminar y me tuvieron que enseñar a leer, pues lo hacía en casa, me traían libros los profesores, apuntes, no eran amigos, pero bueno, compañeros que sí se solidarizaron conmigo, me traían apuntes y yo estudiaba de 5 minutos en 5 minutos porque tenía unos dolores de cabeza increíbles y entonces estudiaba muy poquito a poco, pero me saqué los cursos en vez de, no sé si son 8 o 9 meses de curso, pues yo en vez de eso me lo saqué en 12, 13 meses, pero me lo saqué. Llego a selectividad, yo apruebo, tal, y mi sueño era irme a Madrid sola, a la gran ciudad, a estudiar mi carrera. Pero ¿qué pasa? Que claro, cuando veo que en Madrid el verdadero INEF que existe, el Instituto Nacional del Deporte, que es el de allí, piden pruebas físicas de acceso. Y entonces, claro, digo, ya claro, pero... Y aquí voy a hacer el hincapié porque muchos me diréis, pero tú qué discapacidad tienes, porque sabéis todos que soy paralímpica. Claro, en ese momento no me la reconocieron a nivel médico, pero yo tenía una discapacidad y es que, pues aparte de que yo empecé a mover todo mi lado derecho cuando os he contado, el lado izquierdo empezó a moverse mucho más tarde, pero mal. Entonces, como tengo el mandito, yo lo siento si lo rompo de que sea el mandito. Mano derecha perfecta, mano izquierda, puedo estar así 8 días, entonces la voy a pasar a la derecha. Ese temblor lo tengo ya, es parte de mí. Antes era mucho más que esto. Ahora ya aprendí poco a poco con el tiempo a que si la dejo muerta no me tiembla, entonces yo, me veis, soy diestra, entonces la mano izquierda pues está ahí, pero paso de ella, no la uso. Y la pierna izquierda es igual,
pero más leve. Me ha afectado más en el brazo. Y luego esa pérdida de equilibrio que os he ido contando. Si me ponéis aquí a la pata coja y me cerré los ojos, estoy en el suelo y sin dientes. Entonces eso no lo voy a hacer. Ya hemos hecho lo del mando. Pero así, esa es mi discapacidad. Pero en ese momento no se me reconoció. Entonces yo tenía que pasar esas pruebas de acceso en igualdad de condiciones con todo el mundo sin tener por qué, ¿no? Entonces, esas pruebas, cualquier deportista, que sé que hay varios, por aquí, 10, 15 días de entrenamiento preparando esas pruebas y las pasáis todos. Sin embargo, yo me tuve que ir un año entero a mi pueblo, a Puerto Llano, con un preparador físico para que me entrenase para pasar esas pruebas físicas porque yo sola no podía. Las pasé, me costó, pero las pasé. Estudié CAF, INEF, y bueno, ya soy licenciada, me licencié en 2019. Y bueno, pero durante la carrera yo descubro una gran pasión, que es nadar. Por casualidades, al final la vida es eso, es que son casualidades. Y bueno, pues un profesor me dice, a todos los profesores les iba contando mi discapacidad, por si me tenían que hacer alguna adaptación o lo que sea. Y un profe, súper majo, me dice, ¿y por qué no te vas a nadar? Digo, a nadar. Digo, a ver, yo he nadado de pequeña en los cursillos de natación para que no te ahogues y te tiran ahí tus padres y vale, pero ya no he nadado más. Bueno, yo como me apunto a un bombardeo, pues fui un primer día, me metieron 3.000 metros en el cuerpo de natación, que ya se dice pronto, yo no había nadado, yo con el corazón en la boca, roja como un tomate, pero oye que lo hice. Y me gustó, pero no me gustó, o sea, era un paquete, pero no me gustó por eso, era por la sensación de libertad que sentía ahí en el agua, de mi discapacidad aquí disminuye, porque el equilibrio aquí me da igual, si es que en el agua no hay gravedad. Entonces aquí paso del equilibrio. La mano, pues sí, la mano va a temblar, pero dentro del agua ni siquiera lo veis, lo noto yo, pero vosotros no lo veis. Entonces yo digo, ¡guau, qué guay este deporte! Me apunté a un club, empecé a entrenar, ya la verdad es que empecé a mejorar, ya hacía unos tiempos para ser normalita. Y bueno, pues un día hay un ojeador por allí, de estos que se pasan por los clubes, por las piscinas, era el seleccionador español, y me dice, sé que llevas poco, pero tú apuntas maneras. Bueno, pues a mí eso, ¡buah!, me crecí, me motivé, empecé de verdad, ahora me llevaron a la selección, empecé a entrenar con ellos, quedé campeona de España el primer año, al segundo año gané mi primer europeo, y a ellas cuando me empiezan a explicar qué es el deporte paralímpico, que yo no lo conocía, porque yo no tenía discapacidad cuando nací, yo la adquirí con 16 años, entonces para mí eso era un mundo paralelo que no me había enterado. Cuando me lo explicaron, yo entreno igual que ellos, de hecho yo siempre he entrenado con personas sin discapacidad. Entrenaba con ellos, era una más, competíamos igual, es verdad que tienes unas mínimas, unos tiempos diferentes, porque es lógico, una persona que le tiembla el brazo o que no tiene brazo, que no tiene pierna, pues no va a hacer los mismos tiempos que una persona que no tenga ese problema. Entonces, pues bueno, los tiempos, vale, son diferentes, pero todos competimos en igualdad de condiciones porque para eso pasamos una clasificación que nos ponen en una categoría para competir siempre con las personas que tienen tu discapacidad. Entonces, siempre hay igualdad. Entonces, dije, jope, esto me encanta, yo quiero llegar a unos juegos. Digo, claro, pero eso en el mundo de Yupi es súper fácil. Quedaban 2 años para los Juegos de Río y en los Juegos de Río me quedé a 2 centésimas de la mínima del mundo para ir a unos Juegos. Pues bueno, a ver, sabiendo que era una novata dentro de lo que cabe, pues me lo tomé mal, obviamente, pero no tan mal. Y dije, bueno, pues venga, vamos a por los siguientes, a ver si puedo. Todo esto compaginándolo con los estudios, acababa de empezar INEF. Pero llega tercero de carrera, yo seguía nadando, llega tercero de carrera y bueno, pues esto que veis, que parece que solo sale en la tele, me pasa a mí también. No me cerraron la puerta, es otra cosa. Pero yo salgo de fiesta, pruebo todo, en tercero de carrera salgo de fiesta con mis compañeros de mi clase, de INEF, el cumpleaños de Pepito, que hace una fiesta en su piso en Madrid. Yo no conocía a Pepito, pero mi amigo sí, entonces pues, ¡hala!, todos al cumpleaños.
Yo no bebía alcohol porque tenía pruebas antidopaje en esos momentos, entonces cualquier día, a cualquier hora de la mañana me tocaban el timbre y había que hacer un pipí, que te sacaran sangre, y entonces yo no podía beber alcohol. Y yo era la lista que siempre iba del grupo con mi Aquarius a mi fiesta. Entonces yo llego al piso y empiezan con un juego de chupitos de prueba, verdad, no sé qué, historias de, pues entonces si no dices la verdad, chupito. Digo, vale, chupito, pero al mío me pones agua o me pones Aquarius, porque yo no puedo beber. Vale, sí, venga, tía, agua y Aquarius. Me dieron algo, a mí me supo agua, que es lo que de verdad recuerdo de esa noche. Porque todo lo que os voy a contar ahora lo he reconstruido por conversaciones con unos, con otros, con el que vio una cosa, con el que vio otra cosa, con mi madre. Que yo llegué a casa a las tantas, 8 de la mañana por ahí, y no atinaba con la llave de abrir la casa, y entonces mi madre, que sabía que yo no bebía alcohol, me echó un broncazo, porque para ella iba borracha, y esta niña que la da hoy, que esta niña no bebe, y hoy pues una bronca gorda. Me fui a la cama, yo no sé cómo llegué a mi casa, y bueno, os cuento, esa noche, después de ese chupito, yo ya no recuerdo nada más. Por cosas que me ha ido diciendo la gente, a mí me vieron tirada en una pared, me vieron vomitando, me vieron pasando un baño con un chico. No, yo no lo sé, esto es lo que me han ido contando. También me han dicho que me vieron metiéndome a un taxi con 2 chicos que llevaban mi bolso ellos. Yo solo recuerdo que amanecí en un piso que no era en el que yo fui, en Madrid es enorme, pues si fui a un piso en Sol, yo amanecí en Chamberí, en otro barrio a tomar por saco, o sea, no sé cómo llegué. Y recuerdo pues estar esa noche con un chico que no le pongo cara, no lo sé. Pero al día siguiente, después de esa bronca de mi madre, yo me fui a dormir. Me levanté a las 3 de la tarde, como cualquier chico o chica que sale de fiesta, para comer. Y bueno, otra bronca de mi madre, pero ¿qué has hecho? No sé qué. Pero claro, yo me fui al baño a hacer pis. Y vi el váter, digo que me habría levantado por la noche, y vi el váter lleno de sangre, me desnudé, me miré al espejo, y llena de arañazos, de heridas, de moratones, de todo. Y entonces, bueno, yo entré en shock, pero no me callé, no dije nada. Me fui a comer con mis padres a la mesa, y estaba la tele encendida con las noticias, y fue esa época que muchos recordaréis, de La Manada, del caso de La Manada. Me imagino que muchos lo recordáis, por desgracia también. Pues escucharlo, no sé qué momento, pues como hubo muchas discusiones por el tema de esos 5 chicos, pues no sé qué estarían contando en la tele, que eso como un cortocircuito en la cabeza de, no sé, algo sentí muy raro. Pero seguía callada, yo no decía nada, hasta que exploté. Me puse a llorar, y mi madre seguía echándome la bronca, porque me decía, pero ahora, ¿por qué lloras? Si has venido borracha, a las horas que has venido, la que habrás hecho, no sé qué. Mi madre sigue ahí, R, pobre mía. Y claro, hasta que ya exploto, y le digo, mamá, ven conmigo al baño. Viene conmigo, le enseño todo, y ya cuando ya explota, y usa la palabra mágica, que es Marta, te han violado. Entonces ahí mi madre sale, se lo dice a mi padre, y otra vez pasillo de casa. Mi padre lo ves pasillo adelante, pasillo atrás, callado, mudo, pasillo adelante, pasillo atrás, pero como media hora de reloj, para adelante, para atrás. Y claro, y mi madre y yo seguíamos llorando como una magdalena con la tila en mano, y mi padre sigue sin responder, hasta que paró y nos dice, vístete que nos vamos al hospital. Aquí nadie sabía lo que teníamos que hacer, pero mi padre tomó el toro por los cuernos y nos dice, venga al hospital. En el hospital, seguimos hablando de Madrid, con las distancias que hay en Madrid, nos dicen que no sabían qué hacer. Entonces, de ese primer hospital nos vamos a un segundo hospital. Hablamos de distancias. En ese segundo hospital no sabían qué hacer. Siguen pasando horas. Tercer hospital, La Paz. En ese tercer hospital, por fin, nos dicen, el médico de cabecera que me atiende, si queréis continuar y hacer algo, lo único que puedes hacer es denunciar. Si no denuncias, no se abre un protocolo de violencia sexual.
Entonces, claro, nosotros que no tenemos ni idea del tema, me aíslo con mis padres, yo seguía, a todo esto yo con los ojos así, yo seguía llorando, llorando, yo no sabía hacer nada más que llorar. Y me dicen mis padres, ¿qué? Es tu decisión, es tu decisión. Y yo, pero que yo no estoy en momento de decidir nada. Y claro, yo de esos pocos recuerdos que tengo, uno que recordé horas después era de que uno de los chicos era de mi clase de la universidad, era de mi grupo de amigos con los que yo quedé para ir a ese piso. Entonces, claro, yo dije, no denuncio, porque me queda un año de carrera, me queda cuarto, tengo que seguir viéndole y encima yo en la universidad me van a señalar ahora como Marta Francés, la que le han hecho tal, no Marta la deportista o la nadadora o lo que tú quieras. No, era Marta la que le han hecho X. Entonces yo dije que no. Pero el médico insistía y otra palabra mágica que usó, frase, que me dijo, si no lo haces por ti, hazlo por todas las mujeres que no se atreven por miedo a denunciar. Eso a mí me tocó mucho, porque yo soy aquí de buena soy tonta y entonces pues, soy la reina de las injusticias, veo una justicia en el vecino que no tiene nada que ver conmigo y me meto en medio. Entonces, claro, eso a mí me chocó mucho, me llegó y dije, pues, si no lo hago por mí, lo hago por ellas. Y entonces me atreví. Me mandan una pareja de policías, me llevan a comisaría denunciando, poniendo la denuncia a 4 horas de testificación, siguen pasando horas y digo lo de las horas porque a mí me metieron algo de droga en esa bebida. Luego me vuelven a mandar al hospital análisis de sangre, análisis de orina para tomar ADNs y claro, las mujeres no podemos quedar embarazadas, menos mal que no me pasó, pero podría haber sido otro de los casos. Y bueno, pues doy positivo en 2 ADNs, con lo cual la historia era verdad. No, como yo no me acordaba, pues claro, al final te echas las culpas a ti, te sigues culpando, no sabes de esa historia que te han contado que es verdad y que no es verdad. A día de hoy tampoco lo sabremos nunca, pero claro, doy positivo en 2 ADNs, entonces primero hubo uno y luego hubo otro. Del segundo no me acuerdo, no sé su nombre porque luego me lo dijeron los abogados, pero ni le pongo cara ni falta que me hace, solo sé uno. Y bueno, pues entonces esa denuncia sale para adelante y al año recibo una notificación en casa de que me archiva el juez el caso. Digo, ole. Yo a todo esto el peor año de mi vida, ni cáncer, ni bullying, que ya es, pero ese año el peor con diferencia de mi vida, porque me metí en un pozo tan negro, que no se lo deseo ni a mi mayor enemigo. Fue diagnosticada con una depresión muy severa, tuve 2 intentos de suicidio de formas diferentes, menos mal que una vez más en los 2 estuvieron mis padres y gracias a eso estoy aquí, menos mal, porque ahora mismo soy la niña más feliz del mundo, pero en ese momento pues no lo era. Y bueno, pues después de eso, tras esa notificación, me mandan también mi abogada que si quiero seguir con el caso y recurrir a la audiencia provincial. Y yo, claro, yo quería ver a esos 2 tíos en la cárcel, 100%. Pero yo estaba en ese pozo que yo no salía de la habitación. Yo todo el día estaba o en el baño o en la cama llorando. No hacía otra cosa, yo no quería vivir, no tenía sentido en mi vida. Yo ya había parado todo, no existía nada. Lo único que algún día consiguió sacarme a la calle era mi perro porque tenía que hacer pipí. Ya está, nada más. Entonces yo ahí decidí no hacerlo, decidí no recurrir hablando con mis padres, con las 2 o 3 personas de confianza que tengo en mi vida y decidí parar para curarme yo y la verdad que ahí también mi fe me ayudó mucho con el tiempo. Esto lo cuento muy rápido porque es una conferencia, pero con el tiempo entendí que no era yo la que tenía que hacer pagar a esos hombres, por llamarlos de alguna manera, sino que era por la vida, karma, Dios, lo llames como cada uno quiera llamarlo, pero no era yo. Entonces mi lucha era llegar a perdonarles algún día espero hacerlo, soy humana, todavía no lo he hecho, pero algún día espero poder perdonarles. Entonces, deja de nadar, por supuesto, yo no tenía vida, paró todo, dejo de nadar, pero un buen día, tras la lucha de mis padres de tienes que ir a un psicólogo, a un psiquiatra, es la única persona que te puede ayudar, nosotros ya no sabemos qué hacer. Yo era no todo el tiempo, y no. Hasta que, bueno, pues por H o por B un día me lo presentan en casa y ese hombre, un psiquiatra,
consiguió sacarme de casa, llevarme a su clínica y ahí empecé de verdad en lo que es un proceso de mejora lento, largo, de narices, pero tras meses de medicación empezaron a hacerme efecto y ya pues pude dar el paso de ir a un psicólogo a hablar, de verdad, pues yo no había hablado, no era capaz de hablar. Con esa psicóloga, a la que sigo a día de hoy, me dieron el alta hace mucho, pero yo sigo con ella y no la dejaré en mi vida. Con esa psicóloga conseguí de verdad quitarme la culpa, sobre todo porque no era culpa mía, es de esos dos tíos, como le llamemos, y sobre todo dar el paso de hacer lo que a mí me gustaba antes, que era entrenar y estudiar lo que yo quería. Volví a la carrera, me saqué mi cuarto de carrera. Un día me voy al CAR, que era en el Centro de Alto Rendimiento, donde yo entrenaba en Madrid, y me encuentro que me habían quitado la licencia de natación. Porque eso, que tengo una licencia, esté federado, eso es ilegal. La licencia es tuya como tu DNI y nadie te la puede quitar, la pagas tú. Pues a mí me la quitaron, me podía haber metido en otro marrón, que si denuncias, podía. Pero en ese momento era lo único que ya bastante tengo encima. Y entonces, pues nada, decidí apuntarme a una piscina pública, ir a nadar sola y por lo menos intentar disfrutar del agua, que era lo que a mí me daba la vida. Y un buen día, un compañero, bendito ese día, que me dice, ¿por qué no te apuntas a un triatlón? Un triatlón. No tenía bici, no sabía montar en bici. Yo desde la bici que me regalaron en la comunión, yo no he vuelto a montar en bici. Porque encima yo perdí el equilibrio en mi operación y yo ya no tenía bici, ya nadie me enseñó. Entonces, este tío se empeñó en llevarme al retiro, allá en Madrid, con casco, coderas, rodilleras, de todo, pues me iba a caer 20.000 veces. Me enseñó a montar en bici con rastrales, con el pie metido como los niños chicos, caídas, heridas por todos sitios, pero oye, que monté en bici. Y luego me dices, ahora te apuntes a un triatlón. Y digo, pero un triatlón. Digo, me apunté a uno en casa de campo y ahí, fíjate las cosas de la vida, que no lo acabé, ni siquiera empecé prácticamente porque descubro que soy asmática y me ahogo. Me sacaron en Zodiac, digo, joder, aquí no da una nadie nunca. Y dije, bueno, pues al médico que me mande el Ventolin y no sé qué. Me apunté a otro triatlón el mes siguiente, pero es que ese segundo triatlón al que me apunto era una Copa del Mundo, porque una chica, era en España, en Cataluña, y una chica se dio de baja de no sé qué país, entonces me dejó una vacante y como era la Federación Española quien lo movía, pues me dijo, te metemos. Me metieron ya una Copa del Mundo. O sea, a ver qué pinto yo ahí con la bici que pesaba 15 kilos, la bici que me dejaron prestada, esa de aluminio del año catapum chimpum. Bueno, pues acabé tercera, no sé cómo. A día de hoy no sé cómo. Bueno, puede ser que sí lo sepáis, que disfruté como una enana. Yo creo que ahí la clave fue que me daba igual todo, que yo no estaba compitiendo para mí y que yo decía, pero bastante que estoy aquí, ¿no? Si es que ya bastante he sufrido. Disfruté del agua en un lago como, vamos, yo no había salido de una piscina nunca. El lago me encantó nadar en aguas abiertas. Luego la bici, pues como pude, con esa bici subiendo cuesta, como pude, tirando una bici de 15 kilos. Y luego correr, me equivoqué 2 veces en el circuito de carrera y al final acabo tercera. Y entonces dije, joder, pues si a pesar de todo me quedo tercera, a lo mejor esto es lo mío. Y bueno, llego a Madrid, llego con busco un entrenador, busco un club, empiezo a entrenar, le empiezo a dar caña. El primer año me quedé campeona de la primera Copa del Mundo, segundo año ya soy campeona de Europa y ahí me vuelve a picar la esta de los Juegos de Tokio están aquí ya. 2020 eran en un principio, pero llegó el COVID, se cambió al 2021 y a mí me favorecía, porque como yo era novata, me daba más margen a entrenar y a mejorar. Pero claro, 3 meses encerrados con el COVID, pues claro, nos pasa, los nadadores somos con los pies hiperlaxos, tenemos mucha flexibilidad en los pies y con la carrera somos bastante patos y nos lesionamos mucho. Entonces, claro, nada más salir al exterior a correr en asfalto, mi tibia hizo plas y se rompió, pues 10 meses de recuperación. No fui otra vez a los Juegos de Tokio. Una vez más me pierdo los Juegos, segunda vez. Ahí sí que me cabré, ahí sí, lloré bastante. Pero en casa, mis papis, una vez más, me dijeron, va, Marta,
con todo lo que has pasado, ¿te vas a poner a llorar porque no has ido a los juegos? O sea, ponen una balanza, así, que es muy importante para ti, sí, ya lo sabemos, pero ponen una balanza también un poquito los problemas y llevan toda la razón del mundo. Y entonces dije, bueno, es que los Juegos de París, por suerte o por desgracia, están en 3 años y dicen que a la tercera va la vencida. Pues venga, vamos a intentarlo. A por los Juegos de París. Y sí, llegaron. Pero no llegaron tan fácil, porque cómo no, tenía que pasarme algo por medio. En 2023, año preolímpico, año de clasificación, otra Copa del Mundo en España. Yo voy a dejar de competir en España porque no me trae muy buena suerte. Me caigo con la bici y vamos con las cabras. Con las cabras es una bici que lleva unos cuernos que medio te tumbas en la bici. Pues claro, para frenar te sacas el brazo para coger el freno. Entonces a mí me tembló la mano buena, la mala, y se me fue el manillar. Entonces me estrellé contra un muro, salí volando por encima, no sé cuántas vueltas de campana, ahí sí pierdo el conocimiento. Y yo lo que recuerdo es estar mirando al cielo un montón de luces, que era la ambulancia, y ya está, yo ya luego al hospital, claro. Me había roto el cúbito, el radio, la clavícula, me quemé toda la espalda, traumatismo cerebral, 2 meses de reposo absoluto por el traumatismo cerebral. Yo veía luces y oía sonidos como si tuviera un altavoz de discoteca metido en la cabeza, pues así. Partí el casco por la mitad encima, claro, por eso. Me salvó el casco. Y bueno, pues claro, después de los 2 meses seguía con una escayola que me la pusieron el mismo día, pero llegaba al mes siguiente, tenía una prueba que siempre se hace en el mismo sitio donde van a haber unos juegos, para que tú, es la última prueba de clasificación a los juegos y además es el circuito en el que tú vas a competir. Entonces todo el mundo queremos ir. Pero claro, yo estaba con la escayola, ya se me había pasado lo de la cabeza, pero seguía con la escayola. Entonces no podía ir así. Esto no lo hagáis, ¿vale? Que esto es como en el hormiguero cuando dicen esto no se hace, pues lo mismo, esto no se hace. Pero el deporte de rendimiento no es salud, no es salud. Y yo le pedí a los médicos que por favor me quitaran la escayola, que yo iba a competir con los huesos rotos y con lo que hiciera falta, que yo iba a competir por mi nariz, que los Juegos de París ya no me los podía perder. Y así fue, me quitaron la escayola, me dijeron, firma tú ese papel porque yo no me hago cargo de lo que pasa ese día. Me fui con el brazo roto, quedé segunda, a pesar de, me pincharon para el dolor, porque si no, no iba a aguantar la carrera. Quedé segunda, me clasifiqué a los Juegos de París y ya me quedaban 8 meses, los 8 meses más duros de mi vida en cuanto a nutrición, entrenamiento físico y entrenamiento mental con psicólogos, porque el deporte es más de aquí que de aquí. Y conseguí llegar aquí y no solo llegar, fue una carrera durísima. Salgo quinta del agua en el río Sena, que lo habríais escuchado en la tele. Voy a hablar de verdad. Lleno de mierda, ratas flotando, las apartabas. Una corriente que si tenías que nadar por el lado derecho ya ibas 10 metros más para allá. Horrible, horrible. Pero claro, es que encima era corriente en contra de mi brazo malo, con lo cual yo tenía que luchar porque con este brazo hago fuerza, pero no la hago bien porque me tiembla debajo del agua. Entonces, claro, yo tiro bien del brazo derecho y a mí me mandaba para la izquierda y digo, yo aquí no salgo hoy. Y bueno, salí quinta, que no está bien para mí, intento salir siempre segunda, primera, tercera, pues salí quinta, salí muy mal. Ya me tocaba remontar, en la bici era todo adoquín, 20 kilómetros a la vez, botando, con los dientes que no sé, todos al dentista al día siguiente. Y bueno, yo no sé en qué puesto iba, porque yo sé que pasé a 2, pero cuando salgo a correr, yo no veía a mi entrenador por ningún sitio, yo cagando en de verdad, porque, pero, joder, que es el día más importante, ¿y dónde estás? ¿Y dónde estás? Yo no lo veía. Vi a mis padres, vi a mi hermano, pero ellos no sabían en qué puesto iba. Y ya veo a mi entrenador corriendo por el lado, por ahí, por detrás de las vallas. ¡Marta, corre, que vas segunda! Yo, ¿perdón? Claro, ahí parecía que tenía un león detrás, motivación a tope. Y bueno, pues corrí mucho. Me quedé a 30 segundos del oro. No pude llegar al oro, pero la plata era mía. Y bueno, como yo siempre digo, y siempre tengo que acabar de la misma manera, esa plata, muchos se quedan, Marta es la de la plata. Sí, porque al final, bueno, no llevo esta tatuada, pero yo esa plata para mí
no es una plata deportiva, es una medalla a la vida, a la superación, al no haberme rendido, al que muchas veces la vida me dijo, tú ya no puedes más, y yo le dije, yo sí puedo más. Y al final, siempre para adelante como esas tortuguitas marinas, que siempre será mi logo, por eso. Y os voy a poner un vídeo, aunque primero, antes de acabar, ¿os acordáis cuando os hablaba del bullying? Es verdad que esta presentación la tengo previa a estarme retirada, pero yo ya acabo con eso, porque me he retirado no porque quisiera, me acabo de retirar en junio, porque no me ha quedado otra y quiero otra vez proteger a mi cabeza, que al final creo que la salud mental está antes que nada, ni que el deporte, ni que nada. Esta Federación Española de Triatlón, porque ahora lo puedo decir, porque yo al principio no lo decía, pero ellos mismos se mencionaron en Instagram, con lo cual ha sido problema de ellos el decirlo. Y ellos han sido los que me han hecho la vida imposible durante 7 años. Yo he sido capaz, gracias a los psicólogos, de llevarlo en secreto en mi casa, comérmelo con patatas, para llegar a ese sueño. Pero una vez que ya lo he conseguido, me proponían llegar a Los Ángeles 2028 y yo he dicho que hasta aquí. O sea, que yo ya no puedo más, gracias a Dios tengo estudios, puedo dedicarme a mis otras grandes pasiones, pero eso no lo puede aguantar nadie. Y por eso lo digo también en las conferencias, porque cuanto más hablemos del bullying, menos existirá el bullying. Y ahora sí, os voy a poner este vídeo. Yo lo soñé. Yo lo soñé, quiera o no quiera, desde que estaba de pequeño en cantera. Cuando lloraba toda la noche entera, pensando si esta mierda a mí se me diera. Cuando los profesores se reían de mí por no tener futuro en la escuela. Cuando lo único que me importaba era que el Spotty pirata afuera. Me llena ver sus miradas de furia, confío en mí como Ilia Topuria. Esto no es soberbia, que sé que soy grande y como me va mejor que ellos me repudian. En un año pasé de ser promesa que llenar un Within no sea sorpresa. Somos 3 pero pedimos tantos platos que nos tienen que poner otra mesa. Yo soñé que llenaría el estadio de mi ciudad, hijo de puta lo hice, cumplí todo lo que dije, el orgullo y mi ambición me lo exigen, he demostrado que no hay nada imposible y como Dios lo ve todo pues me bendice, me estoy riendo de todo lo que dicen en el Alexander tomando Van Winkle y cuando intentan reírse de mí por el pajarito ellos saben que soy millonario, como que yo no soy nadie, pedazo de mierda, no me ves llenando estadio, en serio, no te sientes ridículo diciendo en pleno 2024 que no sería nadie sin el autotune, bro, I guess, we never know, Hira Sakura. Pues ya está con esto. Nada, agradeceros que hayáis venido, que me habéis escuchado y nada, que tengáis muy buena tarde. Muchas gracias.